Hola, buenos días. Nos gozamos en podernos encontrar de nuevo un domingo más para nuestro culto dominical. Nos gustaría podernos ver cara a cara, pero entre tanto que llega ese día, pues disfrutemos de las muchas bendiciones que seguro el Señor nos tiene preparado para el día de hoy. El tema en el que vamos a estar meditando en esta mañana es perseverando con paciencia en las adversidades. Así que vamos a comenzar este tiempo leyendo Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Y dice así, Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El apóstol nos está invitando a vivir los tiempos de prueba con gozo, considerándonos muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, nos dice la Nueva Versión Internacional, porque Dios a través de la prueba está haciendo su buena obra en nuestras vidas. Así que con gozo comencemos en esta mañana adorando a nuestro Dios, clamando a nuestro Dios en oración como tenemos por costumbre. Los temas van a aparecer seguidamente, los podrán leer y podremos juntos adorar a Dios. Así que clamemos juntos a nuestro Dios en oración. Señor, te alabamos porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias porque tú proteges, provees. Oh Señor, suples para todas nuestras necesidades. Gracias porque tú estás haciendo una obra en medio de este tiempo en nuestras vidas y en medio de tu pueblo. Alabado sea, Señor. Y en esta mañana te rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguidamente vamos a dar paso a nuestro hermano, el pastor de jóvenes de nuestra iglesia, Yesley Machado, quien en esta primera predicación nos va a hablar de la paciencia en la adversidad, según Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Así que escuchemos atentamente la palabra de Dios. Hola hermanos, hola a todos que nos siguen a través de este canal. Otro domingo más que podemos reunirnos como iglesia, como hermanos, a través de este canal virtualmente, ¿no? Es una alegría poder seguir disfrutando de adorar al Señor, de alabarle y de escuchar su voz. Bueno, hoy quiero empezar confesando algo.
quiero confesar que no soy una persona tan paciente, Principalmente en estos días de confinamiento, tenemos que ejercitar más eso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los padres de niños pequeños, de adolescentes y jóvenes, tenemos que ser profesores. El colegio sigue enviando tareas, deberes, algo que estudiar, y somos nosotros los profesores los que tenemos que estar ahí una y otra vez, repitiendo y viendo y examinando a ver si han entendido. Y yo no tengo tanta paciencia para estar ahí una y otra vez. Gracias al Señor que gracias está ahí siempre y consigue tener esta paciencia de repetirlo una y otra vez. Bueno, estoy dando apenas un ejemplo, ¿no?, de lo que estamos viviendo estos días, pero yo soy así en la vida, en varias circunstancias de la vida. Confieso que no soy tan paciente, que Dios viene ya trabajando eso en mi vida, y tengo que aprender más, ¿no?, de ello. Es de esta palabra que quería reflexionar en este día. Por ejemplo, el diccionario que lo tengo aquí, no sé si todos saben, pero el significado de la palabra paciencia en el diccionario es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con firmeza, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es mantener la calma o la tranquilidad mientras esperas. De eso quería reflexionar con todos ustedes. Para eso quisiera abrir la carta de Santiago. La carta de Santiago, en otra oportunidad también ya he comentado, ya he leído también un poco respecto a eso. Es una carta que nos da muchas enseñanzas, muchos aspectos prácticos de la vida cristiana para poder ejercer nuestra fe, ¿no? Para poder poner en práctica nuestra fe y permanecer firmes en ella. Y llegamos al capítulo 5, que es el capítulo que quiero leer en esta ocasión. Capítulo 5, a partir del versículo 7. Dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. También tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Versículo 11. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En este texto podemos ver aquí algunos ejemplos que Santiago nos deja para hablar de este modelo, ¿no?, que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de paciencia. Santiago nos da el ejemplo del labrador. El labrador, por ejemplo, en la Palestina, ellos tienen dos periodos de dos temporadas de lluvia, ¿no? Vamos a decir así, en octubre, noviembre, y después abril y mayo, más o menos. Mirad cuánto tiempo ellos tienen que esperar hasta que venga la lluvia y empiece a dar fruto la tierra. Tenían que ejercitar bastante la paciencia mientras esperan. El segundo ejemplo que Santiago nos deja aquí es de los profetas. Aquellos que recibían o reciben el mensaje del Señor, y haciendo referencia a estos antiguos, recibían el mensaje del Señor, la misión del Señor, y tenían que permanecer en eso, tenían que tener paciencia, porque sabemos que muchas veces el pueblo, las personas no querían escuchar, no querían seguir, se olvidaban de
de la enseñanza de permanecer firme en la adoración al Señor, miraban y miraban hacia atrás y volvían a adorar otros dioses y ponían su confianza otra vez en otras cosas y quitaban la mirada del Señor. Y los profetas tenían que permanecer firmes en su misión de llevar el mensaje del Señor, y que muchas veces eran duras estos mensajes. Y el tercer ejemplo es la historia que conocemos todos, la historia de Job, la paciencia de Job, que mismo en medio a tantas adversidades, mismo en medio a tantas pruebas que ha tenido en su vida, que Dios así permitió, él permaneció firme con paciencia, mantuvo su integridad, su fe. Sabemos cómo termina Job hablando, ¿no? El capítulo 42, versículo 5. Diciendo que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor quiere trabajar en nuestras vidas en medio a las adversidades. El propio Santiago, como en otra ocasión he leído el capítulo 1, versículos 2 a 4 y luego el versículo 12, y Santiago menciona otra vez esta característica que debemos de tener en medio a las pruebas, en medio a los sufrimientos, a las aflicciones, como él dice aquí también en el versículo 11 que hemos leído del capítulo 5. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. El capítulo 1 habla de ser alegres en medio a las pruebas, y yo no creo aquí que Santiago está diciendo: las personas están muriendo a nuestro alrededor, personas que conocemos, nuestra economía va cada vez a peor, qué bueno. No es eso, no creo que es eso. Santiago está diciendo aquí de que sabemos el fin que el Señor quiere dar a todo eso, como él habla, haciendo referencia a la vida de Job. El fin que el Señor quiere darnos por pasar en medio a las pruebas, saber que el Señor nos está moldeando, nos está dando la capacidad de permanecer, de ser pacientes, de madurar en nuestra fe en medio a tantas adversidades que pasamos en la vida. Creo que es esta la alegría que Santiago está haciendo referencia aquí en este texto, saber que el Señor está sobre toda esta situación, que está en control de todo eso y que quiere prepararnos y que quiere moldearnos, y que Él sigue siendo bueno y que Él sigue siendo misericordioso y compasivo, como Él habla en este texto, como Él termina el versículo 11. Hermanos, quiero dejar esta reflexión con todos ustedes, que sirva para ti, que sirva para mí, que sea una palabra de ánimo. Sé pacientes en medio a todo eso que estamos viviendo, en medio a estas situaciones que estamos pasando. Y más, quiero terminar con dos versículos que Santiago habla aquí, que no debemos de tener paciencia apenas para que se acabe, ¿no? En el periodo que se acabe la cuarentena y este periodo, este estado de alarma. Santiago habla en el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, ¿estamos preparados para la venida del Señor? Esta es la pregunta. Estamos esperando con paciencia, con firmeza, con fortaleza la venida del Señor, que cada día se acerca más y más. Debemos de tener nuestra esperanza y vivir cada día con paciencia, firmes, porque la venida del Señor se acerca, el día que estaremos disfrutando de la presencia del Señor eternamente. Quiero dejar esta palabra de ánimo, fuerza, perseverar con paciencia
en este periodo, pero mucho más allá, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Un abrazo. Agradecemos a Dios por su palabra, por medio de su siervo. A continuación, con mucho gozo y con mucha alegría, a pesar de que de estar pasando pues diversas pruebas, como dice Santiago en su epístola, cantemos y alabemos a Dios. El grupo de alabanza nos va a guiar en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Cantemos con gozo al Señor. Hacia las montañas levanto la mirada. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale y caiga. Jamás duerme el que te cuida. De verdad, jamás duerme, ni se cansa el que cuida a Israel. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. Veo al Señor
hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Dios me ama, me llama por mi nombre, Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón, Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios me ama, así lo ha demostrado. Un día se hizo hombre por mí y acercó su luz a mi oscuridad. Jamás tendré un amigo mejor. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios es amor, pero Él también es justo. Contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios me ama, me llama por mi nombre, Él quiere para mí lo mejor. Al creer en Él me da su perdón, Él trae paz a mi corazón. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que aquel que confía en Él no se pierda y viva por siempre. No se pierda y viva, no se pierda y viva, no se pierda y viva por siempre. Después de este hermoso tiempo de adoración, escuchemos en nuestra segunda reflexión del día a nuestro hermano Luis Aristimuño, anciano de nuestra iglesia. Él nos compartirá sobre perseverar en la fe en medio de las adversidades, según Filipenses 1, versículo 7. Escuchemos con suma atención lo que Dios tiene que decirnos. Hola, ¿qué tal? El Señor les bendiga. Vamos a continuar con este tema, predicando acerca de la carta a los filipenses. Este tema que nos ha estado hablando el hermano Yesley acerca de perseverar con paciencia en medio de las adversidades. Y podemos decir que estamos ahí, perseverando en las manos del Señor para la gloria de Dios Padre. Y hoy vamos a hablar, ¿verdad? Y vamos a centrarnos en este pequeño versículo que encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de Dios así: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que, ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y sí, hermanos, ustedes saben que esta iglesia de Filipo fue la primera iglesia en Europa. Los planes de Pablo en su segundo viaje de misionero estaba en la zona de Asia, pero los planes que él tenía era seguir predicando el Evangelio en aquellas zonas, como era su costumbre. Pero el Espíritu Santo tocó su corazón, tocó y de alguna manera lo llevó a Filipos. Filipos, si todos recuerdan, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, era una ciudad importante. Se dice que era una colonia romana. ¿Qué significaba esto? Significaba
que gozaba de los mismos privilegios de Roma. Tenía el mismo idioma, tenía la moneda, era gobernado como si fuera un trocito de Roma, pero ahí en Europa, en Europa, en esta ciudad que actualmente es el norte de Grecia. Entonces, hermanos, pues así fue llevado Pablo, Timoteo y Silas, fueron llevados hasta Filipo. ¿Qué pasa? No se hicieron esperar. Prácticamente todos recordamos que él fue hecho preso, fue acusado de estar alborotando a las personas, fue injustamente y sin juicio fue azotado y fue metido a la cárcel, a lo más profundo de la cárcel. Y ahí fue ese primer convertido en Europa, el carcelero de Filipos. ¿Se acuerdan? Pues en esa situación podemos entender el gran amor que siente Pablo por aquella iglesia, una iglesia que le enviaba dinero aquí a Roma en esta oportunidad, le enviaba dinero para su sostén, y era que Pablo también estaba pasando por una situación complicada, estaba confinado, estaba preso por el evangelio, y en medio de esa situación, esa adversidad que él estaba pasando, él perseveraba con paciencia. Y entonces decir también que esta carta es considerada la carta del amor. Y yo digo o pienso que todo ese hilo que hay donde Pablo está expresando y agradeciendo también el amor de los filipenses por él y el amor de él por los filipenses está a lo largo de toda la carta. Gordon Fee, el comentarista, teólogo, dice que en contraste con muchas cartas de Pablo, por ejemplo, más polémicas, por Gálatas o 1 y 2 de Corintios, Filipenses es una carta que tiene los elementos de una carta de amistad, pero que también están combinados con los elementos de una carta de exhortación moral. De allí que tenga muchas cosas que decirnos a nosotros también esta carta, así como lo tuvo que decir a sus oyentes originales, Entonces, para Pablo estaba muy claro. Pablo, su forma de ver la vida era Cristo. En su cabeza estaba la cruz de Cristo, en su cabeza estaba servir como Cristo, en su cabeza estaba morir como Cristo, y lo expresa a lo largo de toda la carta. Él estaba preso y claro, en esa condición tampoco podía tener muchas alegrías, pero en medio de esa situación él se gozaba, y se gozaba por 4 aspectos importantes que les animo a que estemos leyendo. Uno de esos primeros aspectos, hermanos, era el gozo que él sentía al sentirse bendecido por sus amigos. Y eso lo encontramos en este libro, ¿verdad? En el primer capítulo, versículos 3 al 11. Él ora por sus amigos, da gracias por estos hermanos, da gracias por ellos y pide en oración que en ellos abunde aún más el amor, y el amor por el conocimiento verdadero y por todo discernimiento, como dice la versión del lenguaje sencillo, que conozcan la verdad y la justicia de Dios. Y eso era un motivo de agradecimiento que él daba. Y entonces, hermanos, en medio del sufrimiento que estaba pasando Pablo, él se gozaba, su gozo aumentaba porque sentía el estímulo de sus amigos. Otra forma, y son 4 las que quiero hablar hoy,
de que Pablo se gozaba en medio de su situación y en medio de eso que estaba sufriendo él ahí en esa cárcel. Él se gozaba porque el evangelio estaba creciendo. Crecía el evangelio y decía, Cristo es anunciado. Algunos a la verdad estaban anunciando el evangelio por llevarle la contraria a él, por hacerle daño, por hacer que se sintiera mal. Pero él decía, no importa, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me sentiré aún más gozoso, dice él. Eso lo vemos en este primer capítulo, entre los versículos 12 al 18. Después, hay otro motivo por el cual está gozoso. Él está gozoso porque había una expectativa de ser liberado. Él no lo sabía. De hecho, podía ser ejecutado inmediatamente, pero él se gozaba. Porque él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo era para él lo más importante. Él le servía y Cristo era su Señor. No olvidemos que era un perseguidor de la iglesia. Él era un erudito en la religión judía, pero tuvo un encuentro con el Señor, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo y eso le cambió totalmente su vida. No solamente de manera inmediata cuando quedó ciego en ese camino a Damasco, sino en todas las diferentes historias que conocemos donde el Espíritu Santo tocó su vida y lo cambió. Total que él sabía lo que era sufrir, pero él también sabía lo que era gozarse en el Espíritu Santo. Y por eso exhorta a estos hermanos a que sigan unánimes en un mismo espíritu. Y esa perspectiva de que iba a ser liberado, él decía que por la oración, por la acción del Espíritu Santo, él podría ser liberado. Y dice que en el versículo 20 de este capítulo 1, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y ese como siempre, hermanos, tiene mucho significado. Porque él sabía, y los filipenses sabían, de la experiencia que había tenido el apóstol allá en Filipos cuando se fundó la iglesia. El Espíritu Santo fue el que lo liberó, el Espíritu Santo fue el que lo salvó. Y ahora, ¿cómo ha llegado a esta situación? El Espíritu Santo es el que está actuando en su vida. Y entonces la expectativa que tiene él de ser liberado, y él dice, no importa, porque estar con Cristo es mucho mejor. Y entonces dice, como siempre, ahora bien será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo será magnificado, y eso era lo más importante para Pablo y para nosotros, hermanos. Que el Señor sea el Dios de nuestra vida. Que después de haber tenido ese encuentro con el Señor, podamos decir, Señor, tú eres lo más hermoso de mi vida. Que a pesar de las situaciones que podamos pasar por esta vida, el Señor pueda estar ahí con nosotros, mostrándonos la salida, salvándonos del pecado, salvándonos del peligro, salvándonos de la perdición, salvándonos de las cosas malas de este mundo, de la muerte y de todas las cosas asociadas a ello. Y entonces esas tres cosas que hemos visto, primero ese estímulo de sus amigos, después ese crecimiento del evangelio que hasta la guardia pretoriana, hasta los que lo cuidaban, sabían y decían, este hombre está preso por el evangelio, no ha hecho nada malo. Y era el testimonio que se estaba dando. Eso le llenaba de gozo. Y el respaldo, hermano, ese respaldo que estaba teniendo de la iglesia de Filipos. Y él dice en esos versículos del 27 al 30, que le tocaba también sufrir a ellos, pero que se gozaran ahí. ¿Y cómo se van a gozar? Hermano, ¿cómo podemos gozarnos? Y esta imagen que encontré estudiando este capítulo, nos gozamos porque estamos
firmes en el Evangelio. Y este es este versículo que tenemos hoy. Estemos firmes en un mismo espíritu. Esa imagen donde dos caras, dos cabezas, podemos estar trabajando, podemos estar distantes, podemos estar viendo en sentidos opuestos, pero unidos en un mismo pensar, unidos en un mismo espíritu, combatiendo, dice aquí, combatiendo unánimes, no solamente combatiendo, porque podemos estar combatiendo solos y estamos cansados, pero tenemos que estar combatiendo unánimes, unidos en un mismo espíritu por la fe del Evangelio, hermano. De allí que la exhortación y el ánimo para hoy es que, al igual que Pablo, podamos estar unidos en un mismo espíritu, reforzados por el Señor, y en medio de este confinamiento y esta situación que estamos viviendo, podamos seguir adelante. Y te animo a que esta semana ores al Señor. Pídele al Señor que venga a tu vida. Pídele al Señor que avive tu vida. Pídele al Señor que tengas sabiduría, como dice este capítulo 1, que aumentemos en amor unos con otros. Pídele al Señor que actúe en ti y que podamos tener un mismo sentir, un mismo gozo, una misma alegría, porque Dios es el centro de nuestra vida, porque el Espíritu Santo está en ti y en mí. Que el Señor nos una más y más y que podamos gozarnos unidos en Él. Que el Señor les bendiga. Viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará.